¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a su clase de Historia Universal Contemporánea y vamos hoy a abordar el tema de la Revolución Rusa. ¿Por qué es muy importante revisarla y cuáles son estas cuestiones que repercuten en el hoy en día? Pues son muchísimas. En primera, porque introdujo un sistema de gobierno nuevo y que significó también el primer conflicto armado del siglo XX que se desata dentro de un país bastante aislado como lo era Rusia. Aparte de esto, vamos a ver el fin de una dinastía que llevaba siglos y siglos gobernando ese vasto territorio. También veremos cómo fue que todas estas cuestiones fueron formando disputas internas, aparición de personajes un tanto exóticos y también veremos algunas causas y consecuencias de todo esto. Primero que nada, tenemos que revisar un pequeño panorama del periodo con el buen Pierrot, quien nos tiene mucho que decir al respecto. ¿Qué tal, muchachos? Soy Pierrot y vamos a revisar un poco acerca de cómo estaba la situación política y social en Rusia antes del levantamiento popular. Tenemos que revisar cuáles fueron aquellas circunstancias que orillaron pues al pueblo a tomar las armas y finalmente buscar que el zar renunciara. Acompáñame a ver lo siguiente. Previamente a 1917, el antiguo imperio ruso se regía bajo un régimen zarista, autocrático y represivo desde hacía 3 siglos, cuando en 1613 se instaura la dinastía Romanov. A comienzos del siglo XX, el desarrollo de la industria rusa era cada vez mayor, favoreciendo el crecimiento de las ciudades y una creciente cultura que empezaba a impregnarse en los ciudadanos. El antiguo orden social se tambaleaba, agravando las dificultades de los más pobres. Las industrias florecían y la creciente clase obrera se formaba en las ciudades, pero la prosperidad del país no había representado ningún tipo de beneficio para la mayoría de los ciudadanos. La economía seguía siendo de orden muy viejo. El valor de la promoción y producción industrial en 1913 era muy grande. Sin embargo, estaba muy por detrás de otras potencias mundiales como Alemania y Estados Unidos. La producción agrícola continuaba siendo muy escasa y la falta de transportes paralizaba cualquier intento de modernización económica. El imperio ruso seguía siendo un país rural. Si bien una parte de los campesinos, los kulaks, se había enriquecido y constituido una especie de clase media rural con el apoyo de los zares, el número de campesinos sin tierra había aumentado, creando así un auténtico proletariado rural que estaba muy perceptivo a las ideas revolucionarias. Tras la escolarización llevada a cabo unos años antes, algunos obreros habían sido convencidos por los ideales de Carlos Marx y otros pensamientos revolucionarios. En 1905 tuvo una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra que tuvieron contra, los japoneses. El 22 de enero se convocó una manifestación en San Petersburgo para exigirle reformas al zar Nicolás II, pero esta fue duramente reprimida, en lo que se le conoce como el Domingo Sangriento. Se trató de un intento del pueblo ruso para liberarse de su zar y se caracterizó por los levantamientos y la huelga por parte de los trabajadores y de los campesinos. Estos formaron los primeros órganos de poder independiente bajo la tutela del Estado, los soviets, y principalmente el más poderoso de todos, el Soviet de San Petersburgo. Las derrotas que tenía Rusia en la Primera Guerra Mundial fueron una de las causas de la Revolución de Febrero. Cuando el país entró en guerra, todos los partidos políticos se mostraron favorables a la participación en la contienda, con la excepción del Partido Obrero Socialdemócrata, el único partido europeo, junto al Partido Socialista del Reino de Serbia, que se negó a votar los créditos de guerra, aunque dijeron que no iban a boicotear la actividad de la guerra. El ejército imperial ruso tuvo que soportar graves derrotas
Y el problema también es que las fábricas no se mostraron lo suficientemente productivas. La red ferroviaria estaba abandonada y el asunto era que también el suministro de armas y alimentos al ejército fallaba. La hambruna se extendió entre la población civil y las mercancías comenzaron a escasear. La economía rusa, que antes de la guerra contaba con la tasa de crecimiento más alta de Europa, ahora se encontraba muy baja en todo el mercado europeo. El Parlamento ruso, constituido por liberales y progresistas, le advirtió al zar Nicolás II que estas amenazas podrían quitarle la estabilidad al imperio y al régimen, aconsejándole formar un nuevo gobierno constitucional. El zar no hizo caso, perdió el liderazgo y el contacto con la realidad del país. Y para peor asunto, la impopularidad de su esposa, la emperatriz Alejandra, aumentó el descrédito del régimen. Todo esto comenzando por la llegada a la corte de el oscuro monje Rasputín, el asesor oculto. Desde 1915-1916 proliferaron diferentes comités que se hicieron cargo de todo aquello que el Estado ya no hacía, que era el abastecer de herramientas para el campo, el encargo de poder cosechar todos los alimentos, así como los intercambios comerciales. Junto a las cooperativas o los sindicatos, estos órganos se convirtieron en asuntos de poder paralelos, porque el régimen ya no estaba controlando al país real. El mes de febrero de 1917 reunió todas las características necesarias para una revuelta popular. Un invierno duro, escasez de alimentos, hastío, odio hacia la guerra. La revolución se inició con la huelga espontánea de todos los trabajadores de las fábricas de la capital, que fue en Petrogrado. Los días siguientes, las huelgas se generalizaron por toda la ciudad y la tensión fue en aumento. Hasta el momento, en aquella situación, solamente se gritaba: abajo la guerra y abajo la autocracia. En esa ocasión, los enfrentamientos con la policía se saldaron con víctimas en ambas partes. Los manifestantes se armaron agarrando armas de los puestos de policía. Tras 3 días de manifestaciones, el zar ordenó la movilización de la guarnición militar de la capital para sofocar la rebelión. Los soldados resistieron las primeras tentativas de autoayuda y mataron a muchos manifestantes. Sin embargo, durante la noche, parte de una compañía se sumó a los insurgentes, de manera que estos se pudieron armar de forma más contundente. El zar, sin medios para gobernar, mejor disolvió el parlamento y nombró un comité interino. Así como lo tienen, muchachos, tenemos entonces todo este cúmulo de situaciones que bien pudieron ser responsabilidad del zar, pero también es cierto que muchos manejos que se venían haciendo desde hace muchísimos años colmaron la paciencia del pueblo, quienes finalmente decidieron emplazar a las armas y buscar un líder que los guiara hacia el éxito. Así es que estamos en contacto y nos vemos en la próxima. No lo olvides. Como te pudiste dar cuenta, fueron una serie de situaciones las cuales conllevaron a un descontento popular. El asunto era aquí que el pueblo estaba muy enojado contra el gobierno, puesto que no les había tenido ni el más mínimo cuidado y se dedicaban a derrochar y tenían a una persona bastante incompetente en el cargo. Pero para ver a estas figuras que intervinieron y que fueron los causales de esta revolución, vamos con Fishman, quien nos va a hacer esta pequeña biografía comparativa entre estos 3 personajes, que fueron el zar Nicolás II, Rasputín y Lenin. Acompáñenme a verlo. ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Fishman. El día de hoy vamos a revisar ahora no nada más a uno, sino a 3 personajes históricos bastante importantes dentro del curso de los acontecimientos de la Revolución Rusa. Primero vamos a revisar al buen zar Nicolás II, quienes sus decisiones pues llevaron al traste a todo el pueblo ruso, quienes enojados empezaron a pedir un cambio. Pero ¿quién fue la persona que influye en su pensamiento y en su forma de ser? Pues también vamos a ver a Rasputín, que vaya que tuvo sus cosas allí en medio del palacio y de la corte.
Y por último, revisaremos la vida de Vladimir Lenin, el revolucionario que toma las riendas de la situación y finalmente se hace del poder, implantando una nueva forma de gobernar, emplazando también así una forma de pensamiento que hasta la fecha seguimos debatiendo. Acompáñeme a ver. Nicolás II era descendiente de una antigua dinastía, los Romanov, que gobernaron Rusia desde 1613. Había heredado los dominios de sus antepasados, Pedro el Grande y Catalina la Grande. Nicolás nació un 18 de mayo de 1868. Su padre intentó enseñarle las labores del gobierno, pero pues no le resultó. La verdad es que las tareas del gobierno le aburrían y le abrumaban. Le gustaba pasar las horas en el campo con su familia y prefería el entretenimiento y los asuntos militares. Nicolás II estaba perdidamente enamorado de su esposa, la zarina Alejandra, como dejó escrito en su diario personal. Ella era una princesa alemana, nieta por vía materna de la reina Victoria de Inglaterra. Además, al zar le encantaba pasar las horas con su hijo y sus hijas. En el trato personal era muy amable y no dudaba en recurrir a la adulación si lo creía conveniente. O sea, era medio barbero. Numerosas fuentes de la época hablan de él como una persona medio hipocritona y cobarde. El propio Kaiser Guillermo II lo consideraba un tipo débil, aunque sin maldad. Era tan desconfiado que decidió no tener ningún tipo de secretario. Lo mismo escribía sus discursos que ordenaba su correspondencia. Nunca se dejó aconsejar ni apoyar, y en parte por eso tomó tan malas decisiones. Por ejemplo, optó por entrar en conflicto en 1914 con Austria-Hungría para defender a Serbia sin tener nada que ganar, lo cual complicó la situación que lo metió en la Primera Guerra Mundial. El zar tenía una especie de superstición que lo llevaba a aceptar cualquier hecho como inevitable. Hágase la voluntad de Dios, así decía, y bajo esto pues él actuaba. Este cuate, la verdad, es que le dio muy feo a la figura autoritaria y monárquica y desencadenó el hecho de que aparecieran en la vida social de Rusia dos personajes que veremos más adelante. Grigori Ivanovich Rasputin provenía de un pequeño pueblo de Siberia. Su padre era ladrón de caballos, destreza que heredó y ejerció durante su juventud. Lucía en la frente una gran cicatriz que así lo ameritaba, pues era fruto de sus encuentros con los campesinos que les habían robado. Huyendo de la policía y con ganas de tener y probar sensaciones, a los 30 años decide abandonar a su esposa y a sus hijos e inicia una nueva existencia, convirtiéndose en una especie de vagabundo medicante que ejerce como santón cúralo todo. Era una especie de brujo, un místico que, pese a no haber sido nombrado sacerdote, vio la luz divina, según él. Tenía una imponente apariencia física, su cuerpo era musculoso y fornido, su aspecto es desaliñado y sucio, pero lo compensa con una imponente apariencia física. Además, tiene un magnetismo innegable concentrado en su mirada y en las formas de hablar, que seducen de manera imperativa y contundente. En 1903, Rasputin llegó a San Petersburgo, con fama de profeta y sanador. La sociedad rusa de aquella época estaba sumida en un ambiente de misticismo. Su exótico aspecto le abrió rápidamente las puertas de la corte, donde, a pesar de su origen humilde, sabe desenvolverse con facilidad. La duquesa Militsa, aficionada a las ciencias ocultas y a la brujería, le presenta a Ana Vujitova, que era amiga íntima de la emperatriz, quien es la que lo mete a la corte. Se desconoce cómo es que consiguió el favor de los zares, afirmándose que fue su poder sanador en la persona del pequeño zarevich, Alexis, que estaba enfermo de hemofilia, lo que le valió tener el favor de la zarina. Impresionó y conquistó al zar y a su esposa, quien vieron en él un puente con la verdadera Rusia, según ellos, un enlace con el país profundo que les permitía saltarse a los molestos políticos. Nicolás escribía de él: hemos conocido un siervo de Dios, Grigori, de la provincia de Tobolsk.
El poder que este ejerce sobre Nicolás II en manos de la emperatriz es innegable. El zar reina, pero Rasputín gobierna, decían. Rasputín era un vividor y era un tipo que le gustaba andar en muchos vicios, en una vida desenfrenada de alcoholismo y demás cosas. Sus supuestos poderes curativos, fuesen fruto del hipnotismo o por la sugestión de las palabras, le permitieron no solo hacerse con la amistad de los zares, sino también acceder a las esposas de las damas de las cortes. Rodeado de admiradoras, sus pretendidas prácticas religiosas no eran más que puras fiestas de bastante calidad moral, lo que hacía gala de sus facultades. La aristocracia lo empezó a odiar porque veía en él una amenaza. Algunos organizan una conspiración secreta para acabar con él. El príncipe Félix Yusuf fue quien maquinó un complot en contra de él y fue asesinado el 30 de diciembre de 1916. Vladimir Ulyanov, o conocido como Lenin. Lenin nació en el seno de una familia educada en Ulyanovsk, a orillas del río Volga, el 22 de abril de 1870. Siendo un joven estudiante de Derecho, un suceso lo marcó de por vida: la ejecución en la horca de su hermano mayor en 1887, culpado de haber sido un activista en contra del imperio de los zares. Lenin comenzó entonces un camino intelectual en el que se empapó de ideas radicales de izquierda. Estudió las ideas de Carlos Marx y luego desarrolló su propia corriente de pensamiento llamada leninismo. Pero el gobierno del último de los Romanov, Nicolás II, lo desterró del país. Rusia se ahogaba en una profunda crisis social y política. El hambre del pueblo, la indignación en contra de la familia imperial, la guerra que se perdió en contra de Japón y finalmente la desastrosa participación en la Primera Guerra Mundial desataron la ira del pueblo. Con un levantamiento popular en San Petersburgo, que era el lugar antiguo donde vivían los zares, en febrero de 1917, se acabaron cerca de 200 años de dinastía imperial. Pero aunque el pueblo tomó el poder, faltaba un líder que lo dirigiera. Lenin regresó desde Rusia a territorio ruso, convocó a los bolcheviques y lideró la llamada Revolución de Octubre. En pocas palabras, dio un golpe de estado al gobierno provisional. Los bolcheviques eran un grupo radicalizado, político, que luchaba contra la dictadura y proponía que el proletariado tomara el poder, que se mantuviera el bienestar de las clases obreras y del campesinado. Con la Revolución de Octubre comenzó un periodo convulso y turbulento por cuenta de una guerra civil de 3 años. Lenin demostró su falta de piedad al aplastar a cualquier oposición a su liderazgo. Creó una policía secreta llamada Cheka, que se encargaba de reprimir a cualquiera que pensara o actuara diferente. Como contrapeso, puso en marcha reformas que cambiaron el curso de Rusia en el siglo XX. Firmó la paz con Alemania, despropió a los nobles de sus tierras para dárselas a los campesinos, e hizo de la educación un derecho universal. También hizo leyes a favor de los trabajadores, dándoles 8 horas de trabajo al día, otorgándoles también un sistema de pensiones y un pago a los desempleados. Este hombre se encargaría de dictar los destinos de Rusia por los siguientes años y sería también quien le diera a este país el título de comunistas. Ahí lo tienen, muchachos, 3 personajes, 3 formas diferentes de ser y que sus decisiones pues emplazaron, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, a todo un país a tomar una nueva forma de gobierno, a enarbolar un pensamiento que pues todavía nosotros estamos discutiendo si fue bueno o fue malo. Recordemos, muchachos, que estas personas fueron productos de sus tiempos. Asimismo, te invito a seguir investigando qué fue lo que los empujó a tomar dichas decisiones, cuáles fueron esas formaciones que tuvieron y que finalmente los hicieron ser personas que, al estar en medio de una situación tan compleja como la que estamos nosotros estudiando, pues al final lograron pasar a la historia. Así es que no te pierdas los siguientes episodios. Yo soy Fishman. Estamos en contacto. Es muy interesante notar cómo estas 3 personas, en base a sus decisiones,
y todo lo que ocurrió alrededor de ellos le dieron rumbo a un país que se encontraba devastado, que estaban ansiosos por un cambio y que lo pedían con urgencia. Vamos a enlistar un poco todas estas situaciones, pero antes tenemos que tener bien en claro los conceptos que se manejaron como ideología durante este conflicto. Así es que vamos con el buen Ultraman, quien nos dirá, pues, cuáles son estas definiciones acerca del comunismo, el socialismo y el capitalismo. Vamos con él. El comunismo es una forma y doctrina de gobierno bajo la cual todos los medios de producción van a estar bajo el control del pueblo. Asimismo, los trabajadores tomarán los medios de producción y los administrarán según convenga, quitando las clases sociales y también eliminando la propiedad privada. Por otro lado, muchachos, tendremos al socialismo como una forma de emplazar políticas por parte del pueblo para el pueblo, en la cual todos los medios de producción van a ser tomados por los trabajadores, aboliéndose también la figura del Estado. También vamos a ver, muchachos, cuáles son las implicaciones que tuvo con el capitalismo, porque el capitalismo es una doctrina económica y política, la cual va a estar basada en los medios de producción administrados por empresas y particulares, teniendo la propiedad privada como principal fuente de ingreso, generando un capital. Como puedes ver, tenemos dos formas de pensamiento diferentes. El capitalismo y el comunismo serían antagónicos durante toda esta época. Sin embargo, vamos a ver que el comunismo fue la base del desarrollo en Rusia durante la Segunda y después de la Segunda Guerra Mundial. Así es que estamos en contacto. Recuerda que yo soy Ultraman y estamos en contacto. Ya tenemos estos dos elementos bien puestos. Ahora vamos con nuestro invitado especial, que vaya que nos va a echar la mano. Y en esta ocasión se trata de alguien que está vivo. Así es que se trata de... Así es, se trata de Luis Miguel. Sí, bueno, vamos a ayudarnos a explicar todas estas situaciones utilizando, claro, la guía de sus canciones y un poco relacionándolas con los sucesos que vamos a revisar. Tenemos que comenzar platicando primero acerca de cómo se dio, pues, la abdicación del zar. Así es que, Luismi, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste gobernar, si no supiste gobernar, ahora te puedes marchar. Eso le dijo el pueblo ruso a la hora de que el zar Nicolás presenta su abdicación. Todo esto puesto que ya estaba insostenible la situación, y también hay que decirlo, el tipo no le gustaba esto del gobierno. Como vimos en la biografía pasada, él no era muy apto para las situaciones de gobierno, prefería estar con la familia y como que posar para las fotos. Todas las tomas de decisiones que ocurrieron desde febrero prácticamente las delegó a sus generales y subalternos. Según se quiso dar baños de pueblo al ir al frente de la Primera Guerra Mundial llevando a su hijo, pero esto pues no solamente resultó en otro desastre político, puesto que la gente no veía en él a un líder fuerte, no veían a una persona capaz de liderar el rumbo y mucho menos estar en medio de una guerra para ganarla. Todas estas situaciones provocaron que el zarevich pues decidiera mejor renunciar, hacerse a un lado y que pues los demás se hicieran cargo del país. Todo esto conllevó a la siguiente situación. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso,
Fría como el viento fue la gestión que hizo Alexander Kerensky. Alexander Kerensky llega como una persona que era partidaria de las situaciones aristocráticas y parte de lo que pues el pueblo reclamaba. Él intentó conciliar los enojos populares y un poco las incertidumbres de la gente que parecía iban a perder todo a manos del pueblo enojado e iracundo. Este joven lo que hizo fue intentar negociar cuestiones relacionadas con los soviets. Este pequeño grupo o grupos que aparecieron en los pueblos que empezaban a relacionarse con el gobierno a fin de poder lograr gestiones y tratos que les pudieran ayudar a las comunidades que representaban. Recordemos que esta pequeña miniforma de gobierno fueron comités seleccionados por los campesinos, los cuales iban a la ciudad para poder pues intentar negociar cuestiones con el gobierno provisional, quien estaba abierto a las probabilidades, posibilidades y todas aquellas pues sugerencias que les llevaran. Recordemos que era la primera vez que se gobernaban por sí solos, así es que pues eran unas especies de debutantes, de personas que no sabían muy bien qué es lo que se tenía que hacer, pero tenían ganas de hacer cosas buenas por el pueblo. Así que pues bueno, esperemos que les vaya bien. ¿O tú qué dices, querido Luismi? Miénteme como siempre, decían los bolcheviques en el Soviet de Petrogrado al gobierno de Alexander Kerensky, porque este cuate, pues culpable o no, estaba llevando a cabo medidas bastante impopulares. En primero, seguían en la guerra, metidos en una guerra que no les estaba dando ningún tipo de beneficio. La gente estaba muy molesta y pretendían que al conseguir la paz y sacar a Rusia del conflicto, se pudiera empezar a trabajar para sacar del atraso a todo el sector rural. Esto no fue posible. Sin embargo, Lenin, Stalin y Trotsky, dentro de sus círculos, empezaron a ganar adeptos, personas que estaban de acuerdo con su forma de pensar. ¿Y cuál era esa política? Pues darle todo el poder al Soviet de Petrogrado. A ese cúmulo de personas que representaban a los campesinos y los obreros para poder llevar a cabo el gobierno y tomar las riendas del país. Llevarlo con la batuta del comunismo hacia un nuevo horizonte. La idea era que pues el pueblo en común acuerdo tomaran decisiones gubernamentales, se hicieran políticas que fueran buenas para todos, quitando privilegios a la gente rica o acaudalada. Así también el poder ayudar a las personas pues a salir de su condición de miseria y de hambre. Todo esto, sin embargo, pues suscitó una serie de encontronazos bastante fuertes, como lo veremos en el siguiente segmento. Así es que, Luismi, ¿qué sigue? Entrégate que no te siento, es lo que decían los soldados de Kornilov al gobierno de Kerensky cuando le asestaron un golpe de estado fulminante, el cual pues lo hizo dejar el poder, y provocó esto una dualidad muy importante. Fíjense cómo estuvo la situación. El ejército se encontraba bastante distanciado de las tomas de decisiones que tenían pues Alexander Kerensky y su gabinete. Por otro lado, el Soviet de Petrogrado empezó a ser copado de gente del partido bolchevique. Recordemos que los bolcheviques estaban del lado de Lenin, Stalin y Trotsky. Trotsky había sido encarcelado por continuas ofensas al gobierno y por incitar a la rebelión. Todo esto provocó que, fuera encarcelado, fuera un preso político y se quedara allí guardadito unos cuantos meses, hasta que ocurre este levantamiento por parte del ejército que lo libera. Trotsky, una vez libre, se encarga de reorganizar el Soviet de Petrogrado a fin de buscar alguna manera de poder tomar el poder, o bien copar, en este caso, al sector popular. Lo que originó que el Soviet de Petrogrado tenía una forma de gobierno, mientras que Kornilov tenía también de su lado a los burgueses
y a las personas acaudaladas que buscaban alguna especie de intento de regreso del zar. El problema aquí es que el zar ya para esas fechas había sido fusilado en su prisión de Ekaterimburgo. Por otro lado, vamos a ver ahora que el pueblo pues se hallaba entre dos corrientes políticas muy diferentes. Los mencheviques, que eran los más, según el nombre, sí, querían reorganizar el gobierno fuera de cuestiones de la nobleza, aunque estaban bastante influenciados por las situaciones monárquicas, puesto que hubo algunos que, como ya dije hace rato, estaban buscando el regreso del zar. Por otro lado, tenemos a los bolcheviques, que estaban liderados por Lenin y que estaban en su mayoría formados por los obreros y campesinos que hallaban lesionados sus derechos o que no tenían tierras, o bien estos habían sido explotados y tratados duramente por el gobierno del zar. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, pues los dos se encontraban ahora disputándose el poder de una manera encarnizada, dura y bastante complicada aquí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues ahora vamos a ver una guerra civil muy fuerte que duraría 3 años y bajo la cual Rusia ahora sí tomaría un rumbo fijo. Así es que, Luismi, ¿puedes decirnos qué sigue? La misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional sociedad conformada por el Soviet de Petrogrado, que convocaron a elecciones una vez que ganaron el poder. Después de que acaba esta guerra civil bastante cruenta, convocan a elecciones populares y el primer presidente elegido es Lenin. Lenin, una vez en el poder, establece primero la creación de una policía secreta llamada Cheka, que era una especie de policía del pensamiento, porque hay de ti donde no estuvieras de acuerdo con su forma de pensar o de actuar, o tuvieras una especie de opinión diferente a la de él, porque eras encarcelado y desaparecido, al más puro estilo de los levantamientos judiciales. Por otro lado, vemos que Trotsky lo pone a trabajar en la paz de Brest-Litovsk, lo cual significó la salida y rendición incondicional de Rusia dentro de la Primera Guerra Mundial. Esto les propició una especie de corredor en medio de Polonia para llegar a Alemania. Todo esto con el fin de poder lograr, por fin y en paz, una nueva forma de gobierno. Por otro lado, vemos que una guerra civil pues se venía gestando. Pero, vamos a ver ahora aquí a dos bandos muy bien distinguidos, el Ejército Rojo y el Ejército Blanco. En el Ejército Blanco vamos a ver a las personas que tenían un partido por lo monárquico, lo relacionado con lo capitalista y que buscaban pues como que regresar a las antiguas formas. Y por el otro lado tendremos al Ejército Rojo, que era el ejército de los comunistas, el ejército que buscaba proteger todos los mandatos y lo conquistado por la revolución. ¿Pero qué ocurrió con este enfrentamiento? Vamos a verlo. ¿Qué nos dices, Luis Miguel? Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel, bella como el sol. Tengo todo excepto a ti. ¿Sí? Eso decían los dos ejércitos a la hora de estar en la batalla. ¿Y qué es lo que no tenían? Pues el gobierno. No tenían ningún bando, ningún tipo de pues capitalización de la victoria. Todo esto a causa de una hambruna general que se desata en 1921 a 1922. El Ejército Blanco decide renunciar e irse del país definitivamente. Todo esto logró que todos aquellos huecos que habían dejado bastante disponibles para poder formar un gobierno, los tomara Lenin inmediatamente. Al final de cuentas, ya no existía alguna especie de esperanza para estas personas, puesto que no había recursos para repartir. El hambre se empezó a generalizar y esto empezó a tomar matices bastante feos. Lenin empezó a deber de tomar cartas en el asunto, formando una especie de doctrina política que pues tiene que ver mucho con una canción que tú tienes, ¿no, Luismi? ¿Cuál es?
Yo aún te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sangre. Y necesito. Todos van y pasajeros si no estás conmigo. Así es, yo te necesito, dijo Lenin al capitalismo, porque finalmente el pensamiento leninista no es el comunismo tal y como algunas personas quieren darnos a entender. Verán, la doctrina que utiliza Lenin consistió en que él iba a absorber todas las empresas estatales. Todas aquellas tierras existentes se iban a repartir. Sin embargo, obligó a los campesinos a dar parte y porción de lo producido por las tierras para poderlas repartir entre todos los demás, sin importar raza, religión o lugar en donde vivieran. Esto fue el principio del comunismo. Sin embargo, permitió que algunos pequeños propietarios siguieran existiendo para poder realizar comercio exterior y que el dinero de otros países ingresara a Rusia a fin de sostenerlo y poder comenzar una economía que se iría fortaleciendo con el pasar de los años, o al menos ese era el plan que se requería. El NEP, como le llamaron en aquel entonces, consistió en un plan ambicioso en el cual sacar a Rusia del atraso y poder lograr comunidades o revoluciones en otros países, sí, a fin de lograr una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Sí, aquí es donde empieza a nacer la famosa URSS, la cortina de hierro, la cual estaría gobernando por los siguientes 50 años toda la región de Asia. Y todo esto, muchachos, fue parte fundamental para la creación del pensamiento político o las diferentes formas de pensar durante el siguiente siglo. La manera en la que ellos llevaban las políticas y demás fue muy criticada. Sin embargo, veremos que Lenin, pues al enfermar, deja el poder y inmediatamente comienza una nueva forma de autoridad, la cual estaría liderada por Joseph Stalin. Pero Stalin tenía una forma muy diferente de ser de Lenin y empieza a implementar algo llamado planes quinquenales. Eran planes emplazados a 5 años, los cuales tenían como objetivo pues retomar o bien reconsiderar algunas industrias que habían sido abandonadas durante la guerra, ya sea la agrícola, la de metalurgia o incluso hasta la ganadería. Estos planes tenían también las posibilidades de llegar a todos los rincones de ese país para poderlos apoyar y que no se repitiera una hambruna como la de la guerra civil. Sin embargo, ocurrió un episodio que interrumpió estos planes de gobierno y se llama Segunda Guerra Mundial. Como puedes ver, ya tenemos todo este panorama. Solamente para darle un pequeño cierre a todo esto, vamos con el buen Mr. Niebla, quien nos tiene que dar unos datos bastante curiositos acerca de todo esto. Acompáñenme a verlo. ¡Vive chorro! ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Mr. Niebla y vamos a revisar estos datos bien curiosos acerca de la Revolución Rusa, todos los cambios que trajo, aquellos datos bastante curiositos de los personajes que intervinieron. Todo esto para que aprendas mejor y los tomes en cuenta a la hora de estudiar y leer sobre la Revolución Rusa. Acompáñame a verlo. Número 1. La muerte de Rasputín es una de las más misteriosas y complicadas de explicar. Para asesinarlo requirieron de altas dosis de cianuro que estaban disueltas en panecillos. Asimismo procedieron a apuñalarlo. El tipo seguía con vida. Le vaciaron 3 revólveres en la espalda y el tipo seguía vivo. Cuentan que tuvieron que aventarlo al río Volkhov, donde pereció ahogado, no por sus heridas. Número 2. ¿Sabías que el zar Nicolás y su familia fueron canonizados por la Iglesia Ortodoxa? Así es, debido al martirio que sufrieron a manos de los bolcheviques en su prisión de Ekaterimburgo. Finalmente, al encontrar sus restos 50 años después,
decidieron emplazarlos a convertirlos en santos de la Iglesia Ortodoxa. Así es que sí, existe San Nicolás II. Número 3. A pesar de los esfuerzos de Lenin por construir una nueva Rusia y empezar a gobernarla, 5 meses después de asumir el poder, sufrió una apoplejía, que consistió en un mal cerebral que le quitó las facultades de hablar, de dirigirse al público y demás. Algunos piensan que fue envenenado por Stalin para poder tomar el poder. ¡Oh, sí! Así lo tienes, chicos. Es increíble todas las cosas que pueden ocurrir y hay más cosas que tú todavía puedes investigar. Claro, tienes que acercarte a los libros, tienes que comparar información y sobre todo quedarte con lo que tú consideres correcto. La historia ofrece un cúmulo de posibilidades para formar nuestro criterio acerca de la historia y el devenir de los pueblos. Así es que con esto te dejo. Yo soy el querido Mr. Niebla y nos vemos en el próximo video. Y ya tenemos todo el panorama completo, por fin, muchachos, podemos emplazar a investigar, a revisar, ver cuáles son todas aquellas maneras de acercarnos a este conflicto, de entenderlo y sobre todo, chicos, tenerlos muy presentes porque todo esto va a ser parte de nuestro siguiente conflicto armado que vamos a revisar. Se trata de, sí, la Segunda Guerra Mundial, pero hubo un periodo entre guerras donde sucedieron un montón de cositas, porque tenemos, pues, una crisis económica mundial, tenemos la aparición de sistemas totalitaristas, eso te lo vamos a ir diciendo poco a poco y más adelante. También tenemos que ver de dónde salió Hitler, por qué el nazismo, Benito Mussolini y el fascismo en Italia, por qué se dieron esas cosas en esas regiones. No te pierdas los próximos videos para aprender esto y más cosas. Soy el Faraón. Nos vemos en la próxima.